Invitamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Primero agradecerle a Iván. Yo no sé si vecino ilustre, pero vecino casi, porque he venido mucho a Carmen y la verdad que hoy recorriendo, viendo un poco el pueblo, la ciudad, bueno, me mostraba Iván, esto lo inauguramos en tal momento, esto lo estábamos haciendo. Y la verdad que quería compartir, por supuesto que es un día de alegría, de celebración para ustedes. Bueno, para el que está esperando hace más de 30 años, es un día especialísimo, ¿no? Pero para todos los demás, un día muy importante. Pero yo quería aprovechar también, como lo hizo Iván, como lo hizo Juan Martín, para compartir con ustedes algunas sensaciones, algunas ideas que tienen que ver con la época, porque esto lo venimos haciendo durante 4 años, 100.000 escrituras, decíamos. Pero no es del todo cierto, si bien la Escribanía de Gobierno estuvo recorriendo la provincia durante los 4 años de la primera gestión, lo cierto es que hubo 2, que fue pandemia, donde todo se dificultaba. Tuvimos también trabajadoras de la Escribanía que se contagiaron porque los tomamos como esenciales. Porque veíamos que había una deuda muy grande, una postergación muy grande con la cuestión de las escrituras en la provincia, y es realmente incómodo, porque lo que resulta bastante claro y público es que no es fácil tener una casa. Pero una vez que tenés la casa, y bueno, hay muchos que no llegan, entonces bueno, está la casa, ya está. No está. Falta la escritura, falta el título, falta el documento que certifica quién es el propietario, que le da ese valor legal. Como decía Julio Lac, siempre decía, es el documento de identidad de la casa. Y gente sin documento obviamente tiene problemas. Tener una casa que no tiene su escritura es algo que los que no lo experimentan, los que no pasaron por eso, no lo conocen. Pero bueno, la insistencia recién de algunos de los que recibieron tiene que ver con que hay una necesidad y una ansiedad que además va creciendo con el tiempo. Aunque puede haber resignación, va creciendo con el tiempo, porque la escritura tiene, entre otros papeles, entre otras funciones, la posibilidad de venderla, por supuesto, de generar un crédito, obviamente de certificar la propiedad, ya es mucho, pero además de darla en herencia, de legarla a los que vienen después. Entonces, no teniendo la escritura, se está en un estado de indefensión, en un estado de precariedad, a pesar de que la casa es la misma. Y hasta hay cosas que nadie sabe, pero una casa que tiene un propietario pero no tiene escritura se puede vender, pero se castiga el precio en la venta. ¿Por qué no está la escritura? Así que ese solo papel representa un derecho económico, una seguridad, ni hablar en casos más graves como una ocupación de vivienda. Pasa muy poquito, pero bueno, ¿cómo se muestra y demuestra que la casa rápidamente, que ese bien, esa propiedad es de la familia, es de la persona? Bueno, era muy importante hacerlo y hacerlo con urgencia. Pero claro, varios comentarios sobre esto. El primero tiene que ver con lo que mencionaba Juan Martín. Yo no lo había escuchado, que andaban diciendo, en esta época, ¿no? En esta época donde parece que todo está en cuestión, que está en cuestión el arte, la cultura, la universidad, todas cosas que parecíamos bien seguras, la soberanía. No sé, hoy tenemos un presidente de la nación, lo digo no para chicanear, porque son palabras propias, que su ídola es Margaret Thatcher, ¿no? Y nosotros hemos pasado, la verdad, por una guerra con Gran Bretaña. Ustedes saben que el hundimiento del Belgrano fue ilegal, aún en las pocas reglas que tiene una guerra. Y esa fue una decisión de Thatcher. O sea que hay 323 muertos en la Argentina que tienen una responsable, se llama Margaret Thatcher. Se debería callar la boca el presidente en lugar de decir que es su ídola. Aunque lo crea y lo piense, porque en esto hay que ser también comprensivo. Seguramente es porque además fue una enorme verdugo de la sociedad inglesa y de los derechos de los ingleses. Eso fue Thatcher. A Thatcher en Inglaterra es una persona muy cuestionada.
porque además quitó derechos. Bueno, era un gobierno neoliberal, Reagan y Thatcher. Bueno, no me quiero ya, nuestro ministro citó autores del derecho, yo no me voy a poner a hablar de historia económica mundial, pero es recordada porque le bajó los salarios a los británicos, a los ingleses. Entonces, la verdad es que estamos en un momento donde se discute todo. Y yo no había escuchado que decían que andábamos regalando escrituras. Pero vale la pena hacer algunos comentarios. Y por suerte no lo escuché, ¿no? Porque son esas cosas que uno dice que se discuten hoy, que son tan agresivas, tan ignorantes, tan tontas, pero sobre todo tan dañinas que, fíjense, ustedes están en un acto donde están recibiendo la escritura tan esperada y viene uno y dice, no, el gobernador, para que lo voten. Por eso tal vez valía la pena remarcar que lo hemos hecho durante todo este tiempo, más allá del calendario electoral. Imagínense que 100.000 escrituras no se pueden hacer en un mes de campaña. Así que es una tarea continua y permanente del gobierno de la provincia, pero fíjense que los que denigran son a los que la reciben en realidad, porque les ponen algo así como que fuera sucio, fuera impropio. Eso, todo lo que se recibe, hasta la educación pública, lo ponen en clave de son planeros, no se los pueden pagar y otros se los pagan. Y yo escuchaba a Paola, creo que se llama, Paola, ¿no? En el video, que dijo unas palabras que a mí me resultaron importantes. Porque acá en la provincia de Buenos Aires, vamos a decirlo claramente, no es que no sea el presidente que tenemos, Milei, lo es, y nadie está discutiendo ni las elecciones, ni si son legítimas, nada de eso lo hemos discutido, lo reconocemos. En la provincia de Buenos Aires, Milei no ganó ni las PASO, ni la primera vuelta, ni el balotaje. Porque hoy empezamos a ver esos discursos que parecían un poco extraños, ¿no? Porque, a ver, yo, economista, estudié eso, ¿no? Y escuela austríaca, yo sé qué es, sabía de antes, pero les vinieron a decir anarcocapitalismo, todas cosas extrañas, que bueno, que tal vez alguien dijo, probemos con eso, y uno respeta también a cada uno de los votantes, no solo la legitimidad, sino la decisión individual de votar, sus motivaciones. Y le dijeron, bueno, vamos a hacer un ajuste. Hoy andan diciendo, somos el gobierno, este es el ajuste más grande de la historia de la humanidad, dice Milei. Bueno, pero él decía que el ajuste iba a estar focalizado en los políticos o en la casta o en algo así, y hoy la gente está con problemas para comprar la comida, para pagar el alquiler, para comprar medicamentos. Lo hemos escuchado al ministro decir que las escuelas, que las prepagas están fundiendo o atacando o dañando a la clase media. Y bueno, pero son las políticas de este gobierno, no era así antes. Y por más dificultades que había, no era así antes, porque lo que hicieron fue desregular, como es gente que dice que quiere destruir el Estado y que el Estado no tiene que meterse en absolutamente nada. Y bueno, entre otras cosas, una cosa que hacía el Estado, una de sus funciones, era que determinados sectores... Mire, ustedes lo van a entender, creo que fácilmente, y no tengo que ponerme teórico ni ser demasiado largo en esto, pero la verdad es que creo que lo van a entender. Y Milei todavía no lo entendió en todo este tiempo, y además sostiene lo contrario. Hay sectores de la economía que son muy concentrados, pues esto pasa en una ciudad, pasa en un barrio, eso quiere decir que hay pocos que venden un producto, que tienen un monopolio, un oligopolio, que tienen un poder de mercado muy grande. El mercado no es un lugar democrático y de igualdad. El mercado siempre se lo ha identificado con la ley de la selva, ¿no? Porque el más grande se come al más chico, y ustedes han visto. Puede haber un comerciante o puede haber un empresario que sea benevolente, que sea generoso, pero su tarea es ganar plata. Y diría, cuando además se trata no de un comerciante que capaz es el almacenero, que te puede fiar, que lo conocés que es vecino, sino cuando uno habla de una gran multinacional con sucursales en todo el mundo, o una gran empresa que está dirigida ni siquiera por su dueño, que capaz
es una empresa de la bolsa, sino por un gerente. Y uno no le puede pedir, che, ponete las pilas, pensá en la situación. Buscan la máxima ganancia, es su función. Entonces todo el mundo entiende y todo el mundo sabe que cuando un mercado es muy concentrado, hay poquitos que venden y tienen el poder de fijar el precio, más si se ponen de acuerdo entre ellos. Si hay 3 tipos nada más, como hay en la Argentina, en casi todos los mercados más sensibles de la Argentina, hay 3 o 4 empresas que entre ellas resuelven el 80% de lo que compramos todos nosotros. Pañales, elementos de perfumería, alimentos, galletitas, harinas. Uno a veces ve 5 o 6 marcas, pero hay 2 empresas que ponen primera marca, segunda marca. Entonces todo el mundo sabe, menos Milei, que cuando se da esta situación se puede producir el abuso. Pues es una situación de poder. Y porque si a ustedes le dan la tarea de ganar la mayor cantidad de plata posible y, por ejemplo, son dueños de una prepaga, y bueno, capaz que le agarra la tentación de subir el precio, viendo a ver si la gente que se va es menos que lo que se gana subiendo el precio. Entonces se achica y uno dice, se está yendo la gente que no puede pagar. Claro, pero como cobran más, capaz ganan más guita. No es tan difícil de entender. Entonces, como es un tema tan sensible como la salud, hay una regulación del Estado para que unas pocas empresas no abusen de los consumidores o no hagan cosas como expulsar al que tiene más enfermedades, vos decías, y entonces ahorrarse un mango o subir mucho determinados planes. Bueno, todo, una regulación del Estado no es un invento argentino, La oficina pública más grande de la parte económica de Estados Unidos es la que se llama Defensa del Consumidor y Defensa de la Competencia, que es impedir los abusos en el mercado. Y el otro día yo veía un mensaje del ministro de Economía que decía a las prepagas se le fue la mano. Y bueno, a ver, el que desreguló las prepagas para que puedan hacer lo que quieran con los precios es el mismo gobierno, es ese ministro de Economía. Y lo sabe todo el mundo, lo sabe un vecino de Areco, lo sabe de Carmen, lo sabe cualquiera. Y lo hicieron y ocurrió lo que dijimos que iba a ocurrir. Y ahora, mirá qué cosas que pasan. Y esto está ocurriendo a nivel de todos los procesos económicos. Y lo digo porque ya han pasado 4 meses, desregularon los alimentos, quitaron instrumentos, como es el caso de las prepagas, pero con todo para cuidar al consumidor, para que no haya no solo abuso, sino a veces hasta retiro de producto. Ha pasado ahora con los repelentes, de nuevo lo mismo. Gobierno que no consigue que haya repelentes en medio de una epidemia de dengue, es increíble. Entonces, bueno, se lo ha votado para que ajuste a la casta o para que ajuste a la política, lo habrán votado algunos pensando me va a beneficiar y es otro sector o no me toca, o es eso. Y la verdad que lo que está pasando es que está ajustando al laburante, está ajustando al estudiante, está ajustando al comerciante, está ajustando al pequeño empresario, al pequeño productor agropecuario, está ajustando a todos. Y los que están bárbaros y lo apoyan como locos son los más millonarios de la Argentina. O sea que ajustó a todos y se olvidó de la casta, que son esos sectores tan concentrados. Y lo digo hoy porque yo escuchaba a Paola y Paola, después de recibir su inscritura o sabiendo que le va a recibir, dice, ojalá que este programa continúe. Ella ya la tiene. Y me ha pasado en toda la provincia. Iván, me pasa acá en Carmen y yo lo felicito, pero me pasa en toda la provincia de Buenos Aires. El aplauso más grande de los que reciben la escritura, que están recibiendo algo, es cuando escuchan que lo están recibiendo junto con 100.000 bonaerenses de toda la provincia de Buenos Aires, que no es algo para cada uno. Conclusión de esta introducción. En la provincia de Buenos Aires claro que habrá individualistas, egoístas, pero el conjunto, la mayoría no, lo decía Iván, es un pueblo solidario, tenemos un pueblo solidario y somos solidarios porque nos faltan muchas cosas, hace mucho tiempo, porque algunos viven lejos de los centros urbanos, porque hay mucha desigualdad y somos un pueblo solidario. Hay los que no, pero me parece que en esa sintonía el gobierno actual la anda pifiando. Y la anda pifiándole diciéndole a ustedes que les están dando un regalo que no se merecen y después viene con toda una sospecha de que por qué ustedes... Bueno, todo eso. No, nosotros, y yo lo siento así,
Cuando distribuimos escritura, los que la reciben no dicen, bueno, listo, yo ya lo mío está, me voy, sino que se alegran y esperan y acompañan para que todos los demás también la reciban. Y eso es una característica del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Tal vez en otra región del país, tal vez sea distinto, pero yo eso es lo que observo. Y además porque una escritura, otra de las cuestiones que se dicen, y disculpen que me paren esto, pero no estamos en elecciones tampoco, pero lo quiero charlar un poquito porque a veces uno lo escucha por la tele o toda esa agresión en las redes y parece que por repetirlo y como la mayoría de la sociedad no tiene posibilidad de intervenir en esas discusiones o está esperando que algo le mejore, parece que fuera cierto porque se repite tanto y no se discute. Pero nos dicen que el Estado es un desastre, que tiene que desaparecer, que hay que dinamitarlo, que hace daño, que vamos a estar mejor sin Estado. Y fíjense, primero, esto no ocurre en ningún país del mundo. Aviso que este ejercicio, este experimento de buscar que no haya Estado en ningún lado, que no cuide a nadie, que no regule nada, que no distribuya nada, no existe en ningún lugar del mundo. Ni los países más capitalistas, pero todavía menos los más desarrollados. Los países escandinavos, Suecia, Noruega, que uno dice que bien, hay muchísimo más Estado que acá. Y hay muchísimos más impuestos que acá también. Pero fuera de esa discusión de grado, no existe ningún país del mundo capitalista, moderno, que no tenga Estado. ¿Qué quedaría si se va todo el Estado? Nos dicen el mercado, y el mercado resuelve todo. El mercado es el que hacía que saliera 40.000 pesos un repelente. Eso lo hizo el mercado. Y bueno, y a algunos les soluciona, el que tiene las 40 lucas para comprarse un tubito de off o algún repelente. Pero a todos los demás los deja fuera. Y esa es una característica del mercado, que es eso, y de la empresa privada, que es eso. No está mal, no la criticamos, la necesitamos. Cuando Iván cuenta y muestra a su pueblo, con orgullo, son negocios privados, son decisiones privadas. No es contra el mercado, es una mentira que hay que elegir mercado o Estado en términos absolutos. Eso no existe y no es verdad. Y creo que se está usando de excusa para privar de protección a los sectores vulnerables, a los sectores trabajadores. Y es una verdadera excusa, y es un verso. Fíjense, la escritura también la resuelve el mercado. Entonces alguien podría agarrar al que espera hace 62 años la solapa y decirle, bueno, la tendrías que haber hecho vos. ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Hoy lo hablábamos con Juan Manuel. Yo solía decir que salía 400.000 pesos una escritura. Bueno, me decía Juan Martín me decía que, ya te hice rosa, mirá. Decía, sale 1 millón de pesos hoy una escritura. Y es claro y es evidente que no todos, casi diría pocos, la pueden pagar. Y menos todavía el que accedió a una vivienda con muchísimo esfuerzo y que a duras penas a veces puede sostener el mes, y más en una situación como la que está generando el gobierno de Milei, pedirle 1 millón de pesos para la escritura y se posterga. Entonces, quiero decir que también ahí hay una discriminación. Y nadie dice que el que tiene 1 millón de pesos no se haga la escritura en una escribanía privada. Por supuesto, ni estamos en contra del escribano, ni en contra del que lo tiene, pero ¿qué hacemos con todos los demás? Son cientos de miles en la provincia de Buenos Aires. Entonces, este es un problema práctico en el que yo le doy la respuesta de nuestro gobierno. Si hay algo que se puede conseguir por el mercado, que está muy bien, pero que el mercado no resolvió, porque hay cientos de miles sin escritura, así que el mercado fracasó, falló. Bueno, para resolverlo tiene que estar el Estado. Eso es lo que estamos haciendo. Reparar una desigualdad, reparar una diferencia y reparar una injusticia. Porque finalmente nos dicen que en esta sociedad está la libertad, la igualdad. Hablan ahora más de libertad que de igualdad porque se les cae la cara. Se hablan de igualdad. Pero lo que vemos es que esa no es la realidad, no hay esa igualdad. Hay una desigualdad que además se potencia y se reproduce con este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué si hay un derecho a tener el título, la casa propia, algunos pueden y otros no, porque tienen más plata,
unos que otros, o porque viven más cerca, ahora voy a hablar un segundito del programa Puentes también, porque viven más cerca en los centros urbanos universitarios. Bueno, entonces no somos iguales. No somos iguales. Uno puede tener escritura y otro no. Y los dos la necesitan igual. Entonces la necesidad está y nosotros venimos insistiendo con esto. Hay una necesidad, bueno, nosotros decimos que hay un derecho y ellos no quieren reconocer que hay un derecho porque si no deberían reconocer que no quieren, no saben y no van a gobernar para el conjunto. Si reconocen que donde hay una necesidad nace un derecho, deberían darse cuenta que así no se gobierna, porque están dejando afuera cada vez a más porcentaje de nuestra población. Nosotros creemos que sí, que es una cuestión de justicia también, de justicia social. Reconocer y reparar y acompañar a aquel que por los medios del mercado no puede llegar a determinadas cosas básicas, indispensables, como la educación, como la infraestructura, como la vivienda, como la salud. Ahí está el Estado. Ahí está el Estado. En Carmen, probablemente, no estoy seguro, pero si hay algo de medicina privada, no es mucho. Prestadores, en buena parte de nuestra provincia de Buenos Aires, es el hospital municipal. Y por supuesto que se puede perfeccionar, por supuesto que todos tenemos dificultades, problemas económicos, financieros, operativos, pero ¿qué están proponiendo? Y que tenga acceso a la salud el que la puede pagar. Y eso es lo que está pasando ahora. Ha caído 25% la demanda de medicamentos, muchos de esos medicamentos crónicos, para gente que tiene problemas de alta presión o que tiene problemas que necesita tomar una pastillita diariamente. Y si no la toma, no es que te ahorras plata, porque después termina con un problema grave y termina en el hospital y es mucho más caro, si uno se pone en economista o en contador, mucho más caro atenderlo cuando ya tuvo la dificultad que haber acompañado con la medicación. Hay muchos que tenía que tomar la pastilla todos los días, se está tomando día por medio, todos sabemos, es muy cruel. Entonces yo decía que es muy cruel. Atrás de ese discurso, a veces gritón, a veces insultante, a veces violento, hay mucha crueldad. Y creo que se repone o que se impide tener que aceptar esa realidad que se está generando a los gritos y insultando a todos. Pero la realidad está y va apareciendo y va aflorando y se va profundizando, porque si las decisiones que se toman desde el Estado Nacional es bajar los salarios, si la decisión que se toma es bajar las jubilaciones, si la decisión que se toma es de financiar la salud, la educación. Y después han dicho cosas, hoy tuvimos oportunidad, pero quiero decirlo por esta importante obra, el Gobierno Nacional paró toda la obra. Acá en Carmen 5 obras del Gobierno Nacional paradas. Más la autopista. ¿Y qué ha dicho la máxima autoridad de nuestro país? Cuando le preguntaron, bueno, pero paran la obra pública, ¿cómo se hace? Porque, ¿cómo se hace? Y dijo, bueno, que los vecinos hagan una vaquita, junten una platita y hagan la autopista, por ejemplo. Es muy cínico, es muy desalmado también, porque yo creo que los vecinos de Carmen saben que no van a poder, que no podrían entubar el canal juntando plata. A duras penas a veces se llega a fin de mes, a duras penas se puede completar determinadas cosas básicas, bueno, y además juntar es imposible, tiene que haber un Estado. Tiene que haber un Estado. Son grandes mentiras, son grandes engaños. Es un engaño a pichanga, porque al decirlo gritando y capaz con un lenguaje como si fuera económico, alguien se siente, mirá, tal vez es así, pero piénselo 2 minutos, no se podría. De hecho, el mercado ya no lo hizo, porque hace años que no se hace esa obra. Otras grandes obras que hemos hecho aquí, lo que hemos hecho hoy, parques ambientales y, bueno, centros de salud. No, el mercado, ¿por qué acá no hay una clínica? ¿Vieron Clínica Los Arcos, que siempre aparece cuando internan a alguien y lo muestran en Capital? ¿Por qué no hay acá y si hay allá? Y porque hay más gente, por supuesto, y hay otro poder adquisitivo, están determinados sectores. Y si no hay esa cantidad de gente, ese volumen, ni ese poder adquisitivo, y no va a haber salud privada. O va a haber para sectores muy limitados. Y es lo que dice Iván, finalmente, al retirarse el Estado de la regulación del cuidado, y le cae más al hospital municipal, y le cae más a la escuela pública, que además nos quieren fundir a las provincias. Entonces estamos en esa situación. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, ¿qué decidimos hacer? Y bueno, dar la pelea.
dar la pelea en términos de la explicación, de la discusión y del modelo de provincia que queremos. Esta no es una provincia del sálvese quien pueda. Esta no es una provincia donde le vamos a reconocer los derechos nada más al que tiene el poder adquisitivo para pagarlas. Esta es una provincia donde vamos a seguir empujando para que haya más igualdad de oportunidades, para que ustedes tengan derecho a que sus hijos vayan a la universidad en Carmen, empiecen sus estudios universitarios en Carmen, que no tengan que viajar, que no tengan que ausentarse, que no tengan que finalmente algunos no volver con la familia de origen, que no sea un discriminador si se puede pagar esa estadía, que haya, esa es la educación pública y es fundante de nuestro país. Ya que estamos muy en citar, bueno, desde la época de Sarmiento, de Roca, que son adalides teóricamente del liberalismo argentino, eran liberales, sí, pero tenían cabeza y tenían por lo menos algo de sensibilidad con respecto a aquellos que no podían. Entonces fueron defensores de la educación pública y de la educación gratuita y de la educación universal. Estos días han bajado los presupuestos universitarios. Nosotros estamos abriendo universidades, centros universitarios en 56 distritos de la provincia de Buenos Aires y quieren cerrarnos las universidades nacionales que están en el territorio. Bueno, no los tenemos que dejar. Por supuesto que nosotros vamos a acompañar la lucha del sector universitario, pero la invitación es que cuidemos todos eso, porque no es solamente el que estudia, es de la sociedad en su conjunto. Así que sepan bien que en la provincia de Buenos Aires vamos a cuidar la universidad pública. Por eso me parece que hoy lo que estamos haciendo es un acto de reparación a familias que no habían podido acceder durante mucho tiempo a algo que representa un derecho, que es lógico, que además lo tiene que garantizar el Estado si no se puede por la situación económica. Eso es lo que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. En lo que respecta a la obra pública, cuando el gobierno nacional cortó toda la obra, nosotros no solo nos proponemos continuar las obras que tenemos, sino que estamos anunciando hoy el inicio de una obra tan esperada, una obra histórica que, descuiden, no se puede hacer con una vaquita y a la gorra entre los vecinos. Tiene que hacerla el Estado, así que todo el tiempo que se tardó vamos a tratar de recuperarlo terminando esa obra con el esfuerzo de toda una provincia. Y bueno, y para terminar, son tiempos difíciles, son tiempos a veces tristes, porque escuchamos decir a las más altas autoridades que no se van a ocupar de cosas que son su responsabilidad. Son su responsabilidad. No es que el gobierno nacional puede desentenderse de la salud, de la educación, que se ocupe el intendente, el gobernador. Dice ahí la Constitución, juraron sobre la Constitución y la Constitución garantiza esos derechos y es responsabilidad concurrente. O sea, nuestra sí, del intendente sí, pero también del gobierno nacional. Así que yo soy muy respetuoso de lo que votó cada uno, del resultado de las urnas. Lo que les digo es que lo que está pasando no es lo que se planteó, no es lo que se prometió, está pasando algo distinto, que afecta muy fuerte. Así que yo creo que tiene que haber un compromiso de comprensión, un compromiso de participación, porque finalmente si cierran las universidades, no sé si se van a poder volver a abrir, si interrumpen las obras, vamos a perder demasiado tiempo, si al mismo tiempo nos dejan sin medicamentos, se van a perder vidas, así que son cosas muy graves, muy importantes, y que en la provincia de Buenos Aires entiendo yo que tanto Iván como desde el gobierno provincial tenemos el mandato del pueblo de la provincia de defenderlas. Así que muchísimas gracias, felicitaciones hoy, merecido para todos ustedes, muchas gracias y a seguir trabajando. Muchísimas gracias.